Muy bien, ahora sí, como segunda parte vamos a hablar un poquito de la genética, ya dejando atrás lo que viene siendo las células, los tejidos, aparatos y sistemas. Vamos a hablar de la genética, ¿sí? Que hemos escuchado acerca de esta. Ok, la genética es el estudio de la herencia y el proceso en el cual un padre le transmite ciertos genes a sus hijos, ¿sí? La apariencia de una persona, como lo es su estatura, color de cabello, de piel y de ojos, está determinado por los genes. Otras características afectadas por la herencia son la probabilidad de contraer ciertas enfermedades, capacidades mentales y talentos naturales, ¿sí? Todo eso lo podemos heredar a nuestros hijos o nuestros padres nos lo heredaron a nosotros, ¿sí? Ok. Nosotros como tal se puede decir que somos diploides, ¿sí? ¿Qué es diploide? Es un término que se refiere a la presencia de dos conjuntos completos de cromosomas en las células de un organismo, donde cada progenitor aporta cromosomas a cada par, ¿sí? Los seres humanos son diploides. La mayoría de las células del cuerpo tiene 23 pares de cromosomas. Los gametos humanos, ¿sí? ¿A qué llamamos gametos humanos? Sí, a los óvulos y los espermatozoides contienen un único juego de cromosomas y se dice que son haploides, ¿sí? Aquí yo voy a hacer énfasis en esta imagen. Sí, tenemos el espermatozoide que es haploide que tiene 23 cromosomas, ¿sí? Y al igual que el óvulo es haploide y tiene 23 cromosomas. Ahorita veremos lo que es los cromosomas, ¿sí? Que pues obviamente cuando se tienen relaciones sexuales pues se corre el riesgo de que un espermatozoide, ¿sí? Fecundice a lo que viene siendo el óvulo, ¿sí? Y ya de aquí pues comienza a generarse lo que es el periodo de gestación, ¿sí? Ya que ocurre esto ya podemos decir que es diploide, es decir que ya 23 cromosomas y 23 cromosomas me forman 46 cromosomas, ¿sí? Vemos que son en total 23 pares, ¿sí? Ok. Entonces, antes, ¿qué es un cromosoma? Porque ya dijimos, ¿no? Que hablamos, yo creo que todos conocemos los espermatozoides, los óvulos, pero esto dice que contiene cromosomas. ¿Y qué son los cromosomas? Los cromosomas son estructuras de forma madeja de hilo compuestas, ¿sí? De proteínas y de una única molécula de ADN que transportan la información genómica de una célula a otra, ¿sí? Ok, en las plantas y los animales, incluidos obviamente los seres humanos, ¿sí? Los cromosomas se encuentran en el núcleo de las células. Ya habíamos dicho esto previamente, ¿verdad? Sí, que en la célula, dentro de su núcleo, tenemos el ADN, ¿sí? Y dentro del ADN, pues vamos a encontrar lo que son, ¿cómo se llama? Los cromosomas. Los seres humanos tienen 22 pares de cromosomas numerados, ¿sí? Que son los autosomas, y un par de cromosomas sexuales. O sea, aquí me van a decir, ¿no que eran 23? Sí, son 23 pares de cromosomas numerados o los autosomas y un par de cromosomas sexuales, XX o XY, ¿sí? En este caso el XX pues le corresponde al sexo femenino y el XY le corresponde al sexo masculino, ¿sí? Lo que da un total de 46. Cada par contiene dos cromosomas, uno proviene de cada progenitor, es decir, de papá y mamá, lo que significa que los hijos heredan la mitad de los cromosomas de la madre y la otra mitad del padre. Los cromosomas pueden verse con un microscopio cuando el núcleo se desmantela durante la división celular, ¿sí? Ok, y aquí pues yo alcanzo a ver esta parte, ¿sí? Yo aquí tengo mi célula, ¿sí? Tengo lo que es mi cromosoma, ¿sale? De aquí puedo tener lo que viene siendo los nucleosomas, las histosonas, ¿sí? Que estos se desencadenan en mi ADN, sí, que mi ADN lo voy a conocer como ácido desoxirribonucleico, en donde voy a tener par de bases, ¿sale? Ok, pero ¿qué es el ADN? Ya dijimos que es un ácido desoxirribonucleico, y ya sé que el nombre parece trabalenguas, pero ajá, ¿qué es? Sí, el ADN es el material que contiene la información hereditaria, ¿sí? En los humanos y casi todos los demás organismos, ¿sí? Casi todos estamos compuestos de ADN. Casi todas las células del cuerpo de una persona tienen el mismo ADN.
La mayor parte del ADN se encuentra en el núcleo celular o ADN nuclear, pero también se puede encontrar una pequeña cantidad de ADN en las mitocondrias, que ya sabemos que la mitocondria es aquella que me proporciona energía a la célula, así que es el ADN mitocondrial, ¿sí? O el ADN-MT. ¿Sí? Las mitocondrias son estructuras dentro de las células que convierten la energía de los alimentos para que las células las puedan utilizar. Aquí no haciendo énfasis en el tema anterior. Ok, entonces vamos aquí a continuar. La información en el ADN se almacena como un código compuestos por 4 bases químicas, que es la adenina, así que la voy a determinar con la letra A, la guanina con la letra G, la citosina con la letra C y la timina con la letra T. ¿Sí? El ADN humano consta de unos poquitos 3.000 millones de bases y más del 99% de esas bases son iguales en todas las personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos características similares, ¿sí? Como especie es lo que me da. ¿Sí? Por eso nuestro ADN en gran medida es muy similar. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque todos tenemos 2 piernas, 2 manos, tenemos por lo regular lo que son 20 dedos distribuidos 5 y 5 en cada extremidad, tenemos los ojos situados en lo que es la cabeza. ¿Sí me explicó? O sea, todo eso es una... como si nosotros tuviéramos libros en cómo vamos a hacer, ¿sí? Y pues todos los humanos cumplimos con las mismas características. De hecho, al llamar especie, sí tenemos que cumplir con determinadas características. El orden o secuencia de esas bases determina la información disponible para construir y mantener un organismo, ¿sí? Es decir, que este organismo tenga una base, tenga algo de donde partir, de donde se pueda construir, ¿sí? Similar a la forma en que las letras del alfabeto aparecen en un cierto orden para formar palabras y oraciones. ¿Sí? Aunque nosotros vemos aquí letras regadas, pues cada una de estas dicta o dictamina cómo es que nosotros tenemos que ser. Una propiedad importante del ADN es que puede replicarse o hacer copias de sí mismo. Cada hebra de ADN en la doble hélice puede servir como un patrón para duplicar la secuencia de bases. Esto es fundamental cuando las células se dividen, porque cada nueva célula necesita tener una copia exacta del ADN presente en la célula antigua. Es decir, imagínense que nuestro ADN cambiara conforme cambiamos de células, ¿sí? Pareceríamos una especie de camaleón, ¿no? Por ejemplo, nuestra piel, ¿sí? Que nosotros cambiara nuestro ADN en nuestra piel, ¿sí? Que de repente fuéramos güeritos, y las células de la piel mueren, obviamente, si otras nuevas nacen, y que al rato ya fuéramos morenitos, o que fuéramos morenitos y al rato ya somos güeritos, ¿sí? Y viceversa, no importa cómo queramos verlo, sí, pero que obviamente se nos presente un diferente tipo de ADN. Esto no puede ser, así que cualquier célula que sea nueva, ¿sí? Va a tener el mismo ADN que la célula anterior. Ok, ojo, no tenemos que confundir el ADN con el ARN, sí, se parecen mucho los nombres. El ácido ribonucleico o ARN es un ácido presente en todas las células vivas que tienen similitudes estructurales con el ADN, ¿sí? Sin embargo, a diferencia del ADN, es más frecuente que el ARN, formado por una única cadena, como lo vemos aquí, ¿sí? Una molécula de ARN tiene un eje formado por grupos fosfatos alternantes y el azúcar ribosa. Por eso de ahí viene azúcar ribosa ribonucleico, ¿sí? En lugar de la desoxirribosina, ¿sí? Que es la del ADN, ácido desoxirribonucleico. Unida a cada azúcar hay una de 4 bases: adenina, uracilo, citosina o guanina, ¿sí? Aquí me dice que hay una de 4 bases. Existen diferentes tipos de ARN en las células: el ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN de transferencia. Además, algunos ARN participan en la regulación de la expresión genética. Hay determinados virus que usan ARN como material genómico
propio. Ok, el ARN o ácido ribonucleico es un ácido nucleico similar en estructura al ADN, pero con algunas diferencias sutiles. ¿Sí? La célula utiliza ARN para una serie de tareas diferentes. Una de estas moléculas se llama ARN mensajero, ¿sí? Y esta molécula o ácido nucleico, cuya traducción transfiere información del genoma a las proteínas. Otra forma de ARN es el ARNT o ARNT de transferencias y las moléculas de ARN no codificantes de proteínas que físicamente llevan aminoácidos al sitio que se lleva a cabo la traducción y permite que sean ensamblados las cadenas de proteínas en dicho proceso. ¿Sí? Prácticamente podemos decir que este es el mensajero, hay varios, por ejemplo el mensajero o el de transferencia, ¿sí? Pero pues estos no son lo que viene siendo el ADN, ¿sí? Estos son un poco más simples. Y aquí tenemos el ácido ribonucleico, el ARN, ¿sí? Que bien puede estar formado por guanina, adenina, citosina y uracilo, ¿sí? Ok, aquí vemos la estructura fundamental de azúcar, fosfato. Esto obviamente son términos un poco más químicos y esto que se alcanzamos a ver son puramente enlaces, ¿sí? Enlaces de química orgánica. Ok, y vamos a hablar del genoma, ¿sí? ¿Qué es el genoma? Porque es normal que lo volvamos a hablar, genética, genoma, ¿qué es cada uno de ellos? ¿Sí? El genoma es el conjunto completo de instrucciones del ADN que se hallan en la célula. En los seres humanos el genoma consta de 23 pares de cromosomas ubicados en el núcleo de la célula, ¿sí? Así como un pequeño cromosoma en la mitocondria de la célula. Un genoma contiene toda la información que una persona necesita para desarrollarse y funcionar, es decir, aquí también está dicho cómo va a funcionar mi estómago, mi nariz, mis pulmones, mi cerebro, ¿sí? Aquí viene toda la información de cómo mi cuerpo debiese de funcionar para un correcto desenvolvimiento en la vida, ¿verdad? Si vemos que las personas que tienen enfermedades genéticas, pues por ahí su cuerpo no funciona de la manera correcta. Básicamente el genoma es el conjunto completo de instrucciones de un organismo. Todo su ADN para los humanos asciende alrededor de 3.100 millones de letras del código A, C, G y T. Sí, ya hablamos qué son estas A, C, G y T. Sí, son lo que conforman mi ADN, todas en orden correcto y repartidas entre los distintos cromosomas. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora nos podemos preguntar, genética, genoma, ¿y qué son los genes? ¿Sí? El gen se considera la unidad básica de herencia, ¿sí? Los genes se transmiten de los progenitores a la descendencia y contienen información necesaria para especificar los rasgos físicos y biológicos. La mayoría de los genes codifican para proteínas específicas o segmentos de proteínas que tienen diferentes funciones del cuerpo. Los seres humanos tienen aproximadamente 20.000 genes que codifican para proteínas. Ok, y hemos escuchado esto de los alelos, ¿sí? Los alelos y los genes prácticamente vienen siendo lo mismo, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Cada gen, ¿sí? Cada gen tiene lo que viene siendo su par, ¿sí? Pero no muchas veces se expresa y eso es a lo que voy a llamar alelo, ¿sí? Un alelo es una de dos o más versiones de una secuencia de ADN o base única o segmento de bases. En una ubicación genómica determinada, las personas heredan dos alelos, ¿sí? Uno de cada progenitor para cualquier ubicación genómica dada, donde existe dicha variación. Si los dos alelos son iguales, la persona es homocigota para ese alelo. Si los dos alelos son diferentes, la persona es heterocigota. Ok, aquí ya creo que estamos utilizando términos un tanto complejos, pero vamos a ver a qué se refieren. ¿Sí? Alelo es la palabra que usamos para describir las formas alternativas o versiones de un mismo gen.
¿sí? Es decir, a lo que decíamos que es su par, ¿sale? Tenemos el gen y su par viene siendo el alelo. Prácticamente son dos genes, ¿sí? Las personas heredamos un alelo del padre y otro de la madre, ¿sí? Para cada gen autosomal. De forma muy simplificada se puede distinguir entre los llamados alelos normales o los mutantes, si han sufrido alguna alteración que hace que su secuencia haya cambiado. Por ejemplo, aquí tenemos el cromosoma, si tenemos los dos cromosomas, heredado uno por el padre y otro por la madre, en donde pues lo podemos representar con B mayúscula, B minúscula, ¿sí? Dominante, recesivo, ¿sí? Y obviamente estos, en este caso que yo tenga, ¿cómo se llama? Yo tenga lo que viene siendo, vamos a suponer que tengo 4 hijos, ¿sí? Para ponerlo más fácil, ¿sí? En el caso, ¿sí? Yo voy a heredar esta parte, ¿sí? Que yo tengo el cromosoma de hijos sanos y mi esposa, por decir algo, tiene el gen de un hijo enfermo, que alguna enfermedad, ¿sí? Ok, aquí yo veo que esto es hemocigota, ¿sí? ¿Por qué? Porque las dos, aquí yo veo que aquí mi hijo se puede decir que es sano y sano, ¿sí? Y aquí es heterocigota, que aquí es B mayúscula y B minúscula, que aquí es sano y aquí es enfermo, ¿sí? Sin en cambio aquí sigue dominando el sano, aunque a pesar de que aquí del lado mío también determinó lo que es enfermo y del lado de mi esposa es sano, ¿sí? Sigue ganando el sano. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando de ambos lados, tanto del padre como de la madre, heredamos lo que viene siendo alguna enfermedad? ¿Sí? Pues este gen se vuelve, se expresa, vaya, ¿sí? Aquí vemos que también esta es homocigota. Vamos a describirlo más a continuación. Sí, entonces, vamos a ver cómo se le llama al emparejamiento de estos alelos, ¿sí? Que cuando se emparejan estos dos. A estos les voy a llamar genotipo, ¿sí? Que es una clasificación del tipo variante presente en una ubicación determinada, es decir, locus, ¿sí? Por el latín, ¿sí? Que significa lugar. En el genoma puede representarse mediante símbolos, por ejemplo, BB, B mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, B minúscula, B minúscula, B minúscula. Podría usarse para representar una variante determinada en un gen, ¿sí? Los genotipos también pueden ser representados por la secuencia de ADN real ubicado con una ubicación específica, ¿sí? Como CC, CT, TT. La secuenciación de ADN y otros métodos pueden usarse para determinar los genotipos en millones de ubicaciones de un genoma en un solo experimento. Algunos genotipos contribuyen a los rasgos observables de un individuo y se llaman fenotipo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, alcanzamos a ver esta abeja, ¿sí? El genotipo es simplemente la versión de la secuencia del ADN que un individuo tiene. Todos tenemos gran cantidad de ADN en común. Por supuesto, todos somos seres humanos, pero también hay una gran cantidad de variación en la secuencia entre distintos individuos y esas diferencias específicas en la secuencia, normalmente refiriéndose a un gen concreto, se denomina genotipo. Hoy en día, con nuestra capacidad de detectar muchas diferencias en las secuencias de diferentes individuos, el término genotipo ha adquirido una connotación que se refiere más a una diferencia en la secuencia en un lugar concreto, en un gen específico. Cuando se utiliza de esta manera, por lo general se relaciona con otro término denominado fenotipo. El cambio de secuencia con frecuencia, ¿sí? No siempre, pero con frecuencia, está relacionado con un cambio en un rasgo externo, algo que es observable. ¿Sí? Por ejemplo, el color de los ojos, la altura, el cabello si es rizado lacio, ¿sí? O incluso pudiese ser una enfermedad. Y en este caso hablamos de una correlación genotipo-fenotipo, ¿sí? Entonces, lo que estamos hablando es un cambio en la secuencia de ADN. ¿Por qué es importante? Es importante porque conduce a un cambio observable en un rasgo en una persona y dicho cambio en el rasgo puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser una simple diferencia.
Por ejemplo, aquí yo creo que ya se va a hacer notar más lo que viene siendo esta parte de la abeja, ¿sí? Que en este caso la B mayúscula va a significar alas normales y en el caso la B minúscula alas arrugadas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si una abeja hereda alelos de alas normales y alas normales por parte de padre y madre, pues esta tendrá lo que viene siendo alas normales, ¿sí? Y por ejemplo, si por parte del padre hereda alas normales y de la madre alas arrugadas, sí vemos que aún así sigue teniendo alas normales, es decir, aquí hay un gen dominante, que en este caso es las alas normales. Y aunque sea del padre, sí que el padre herede alas arrugadas y de la madre alas normales, ¿sí? Tendremos alas normales. Aquí vemos que es dominante ante este. Pero ¿qué pasa si la madre y el padre heredan alelos con alas arrugadas, ¿sí? Aquí mi abeja pues tendrá alas arrugadas, ¿sí? Porque estas dos, aquí no hubo quien hiciera la diferencia, así que tendrá alas arrugadas, ¿sí? Vemos que estas tres, más bien estas dos, aunque les tocó este gen de alas arrugadas, pues les ganó este que está aquí. Aquí el detalle está si se reproducen estas dos, ¿sí? Si se reproducen estas dos que están aquí, tenemos una de tres, ¿sí? La primera, que esta herede este gen y esta herede este gen, y tendremos una abeja con alas normales, ¿sí? En dado caso de que esta herede este gen y esta herede este gen, o viceversa, pues seguiría lo mismo. Pero en dado caso de que esta abeja herede alas arrugadas y esta herede alas arrugadas, pues tendremos esta abeja con estas sus alitas arrugadas, ¿sí? Aquí es cuando vemos esta parte de la herencia. Ok, vamos a hacer un poquito de énfasis en lo que es homocigoto y heterocigoto, ¿sí? Homocigoto es la relación con la genética y se refiere a tener las mismas versiones de alelos heredadas en un marcador genómico de cada progenitor biológico. Por lo tanto, un individuo homocigoto para un marcador genómico tiene dos versiones idénticas de ese marcador. Por lo contrario, un individuo que es heterocigoto para un marcador tiene dos versiones diferentes de ese marcador. Sí, aquí creo que más adelante viene esta imagen. ¿Sí? Vamos a relacionarlo con esto. El término homocigota describe el genotipo de un organismo diploide en un locus específico de su ADN, o sea, en un lugar. Así que la célula es homocigota para un gen en particular cuando están presentes alelos idénticos para ese gen en ambos cromosomas homólogos. La célula u organismo en cuestión se llama homocigoto para esa característica particular. Homo significa igual. Aquí, por ejemplo, vemos estas plantitas, ¿sí? Que en un principio, pues estas son moradas y estas son blancas, ¿sí? Pero esta y esta se reproducen, ¿sí? Entonces, vamos a decir que cada una de ellas, ¿sí? Esta plantita morada viene de padres morado y morado, y esta plantita blanca viene de padres blanco, blanco, ¿sale? Y estas dos plantitas se reproducen y tienen 4 hijos, ¿sale? Esta, 1, 2, 3 y 4. Vemos que el gen de color moradito es dominante con respecto al blanco, ¿sí? Aquí los 4 hijos tuvieron el color moradito, no se presentó en ningún caso el color blanco, ¿sí? Pero en uno de cada 4 hijos resulta que se repite el alelo recesivo, ¿sí? Es decir, sus hijos van a ser morados, sus hijos van a ser morados, sus hijos van a ser morados. Pero estas leyes me dicen que en uno de cada 4, ¿sí? Los nietos van a presentar el gen recesivo. Es decir, independientemente con quién se junte, ¿sí? En este caso, esta va a tener un alelo homocigoto, ¿sí? Porque tiene el gen moradito, moradito. ¿Sí? Este es heterocigoto porque sería moradito blanco. ¿Sí? Aquí a su hijo ya le puede heredar lo que viene siendo el gen blanco. ¿Sale? Igual es heterocigoto y este es homocigoto, pero aquí vemos que el gen recesivo se vuelve a expresar y es por ello que es más probable que nos parezcamos a nuestros abuelitos que a nuestros propios padres.
Y fíjense que aquí es un tema de bastante controversia porque, por ejemplo, si mi papá es morenito y mi mamá es güerita, ¿sí? Y en este caso, mi esposa tiene sus papás, que es su papá güerito y su mamá güerita, ¿sí? Posteriormente, pues yo voy a tener mis respectivos hijos y mis hijos sus hijos, ¿sí? En el caso de mis hijos, se puede representar que alguno de ellos, pues, pese a que mis hijos sean güeros, ¿sí? Yo soy güero, mi esposa es güera, ¿sí? Y aunque mi hija también o mi hijo tenga su pareja que sea del color güero, si pudiese representarse ese color morenito, ese color de tez morenito. ¿Por qué? Por parte de mi papá, ¿sí? Entonces ahí pues entra esa parte, ¿verdad? Hay que saber un poquito de genética pues para no entrar en controversia y no tomar decisiones adelantadas. ¿Y qué será el heterocigoto? ¿Sí? El heterocigoto en relación con la genética se refiere a tener versiones de alelos heredadas de diferentes marcador genómico, ¿sí? Una de cada par progenitor biológico. Por tanto, un individuo que es heterocigoto para un marcador genómico tiene dos versiones diferentes de ese marcador. Por el contrario, un individuo homocigoto para un marcador tiene versiones idénticas para ese marcador. Lo que decíamos, ¿no? Aquí son diferentes y en el otro son iguales. El término heterocigota describe el genotipo de un organismo diploide en un lugar específico de su ADN. Así que una célula heterocigota para un gen en particular, cuando están presentes los alelos diferentes, para ese gen en ambos cromosomas homólogos. La célula o organismo en cuestión se llama heterocigoto para esa característica particular. Hetero significa diferente. Y por ejemplo, aquí vamos a hacer esta parte, ¿sí? Por ejemplo, si yo vengo de una familia en donde todos mis familiares tienen los ojos color marrón, ¿sí? Y mi pareja viene de una familia donde sus ojos son color verde, ¿sí? Obviamente el color marrón es dominante con respecto al gen de ojo verde, ¿sí? Pero pues todavía mis ojos van a tener este gen reservado, ¿sí? Y por ejemplo, aquí todavía, ¿sí? Todavía el gen de ojos azules todavía es aún más recesivo, ¿sí? Es decir, que si yo, por ejemplo, vengo de familia de ojos marrón y de ojos color azul y mi pareja viene de ojos color verde y ojos color azul, ¿sí? Aquí pues el marrón se lleva por mucho a estos tres. La probabilidad de que salga con ojos color azul o color verde pues realmente es muy poca, ¿sí? Es más probable que de marrón los tenga verdes y los tenga, ya después los pueda tener azules. La única probabilidad en que yo los tenga azules es que tanto mis dos progenitores tengan los ojos azules, ¿sí? Por parte de tengan estos dos cromosomas, ¿sí? Y también mi pareja tenga estos dos cromosomas. Es la única manera en que yo puedo tener los ojos azules, ¿sí? Y la única manera en que yo puedo tener los ojos verdes es, o sea, asegurarlo, pues es que, por ejemplo, que mi padre haya tenido progenitores con ojos azules y, pues, en el caso de mi madre, haya tenido padres con ojos color verde y ojos color azul, ¿sí? Obviamente el verde es más dominante que los ojos azules, ¿sí? Y entonces de esta manera yo tengo más posibilidades de tener los ojos verdes. Ok, y por último, un último término. ¿Qué es el fenotipo? Hace rato hablábamos del genotipo. ¿Y qué es el fenotipo? ¿Sí? El fenotipo se refiere a los rasgos observables de una persona, como la estatura, el color de ojos, el grupo sanguíneo, ¿sí? El fenotipo de una persona se determina a partir de su composición genómica, el genotipo y los factores del ambiente. Es decir, el genotipo más factores del ambiente obtengo el fenotipo, ¿sí? El fenotipo simplemente se refiere a un rasgo observable, es algo que nosotros vemos físicamente en una persona, ¿sí? Ok, y como tal es algo observable en un organismo y puede referirse a cualquier cosa, desde un rasgo común como la estatura, el color del cabello, a la presencia o ausencia de una enfermedad. Con frecuencia, los fenotipos están relacionados y son usados, ¿sí?, para relacionar una diferencia en la secuencia de ADN entre los individuos
con diferencia en un rasgo, ya sea la altura o el color de pelo, o la enfermedad, o lo que sea. Pero es importante recordar que los fenotipos son igualmente o incluso a veces mayormente influenciados por los factores ambientales que por los efectos genéticos, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta que el ambiente contribuye en gran medida a esa parte. Así que un fenotipo puede estar directamente relacionado con un genotipo, pero no necesariamente. Por lo general hay una correlación 1 a 1 entre el genotipo y el fenotipo. Casi siempre hay factores ambientales como lo que uno come, si hace ejercicio, cuánto fuma, etc. Todas estas son influencias ambientales que también afectan al genotipo, ¿sí? Y nuevamente aquí vuelvo a poner el ejemplo de las abejas, ¿sí? Ok, y hasta ahí estaríamos terminando esta parte de genética, ¿sí? Y posteriormente continuaríamos con química.